Continuamos. Estas cosas pasan en las mejores familias. Esto es cosa de hacer programas en vivo. Además, la felicidad de que ya llegó Nelson. Entonces estábamos todos muy preocupados. ¿Por qué ese retraso? Primera vez en 1 año y 3 meses que este señor llega tarde. Estábamos muy preocupados. Por un asunto de lealtad a la amistad, no vamos a decir qué ocurrió. Vamos a trabajar, señor Rodríguez. Esa señora es suya. Buenos días, Rosario. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Déjeme comenzar con un servicio público y yo espero que no dure muchas horas. La Junta Central Electoral, ven conmigo, tiene... Ella es Rosario Espinal. Hay un pandemonium por los lados de la Junta Central Electoral, norte, sur y este-oeste. Es un pandemonio. Cuando le digo es un pandemonio, esa cuestión va para largo porque la Junta tiene bloqueada la parte frontal del edificio. Entonces, ahí hay una situación difícil. Venía escuchando por el camino a Pablo, a Adis, escuché mucho anoche a Rosario, trabajaste horas extra y los Bermudas que se canten ahí. No, que quede claro. Yo lo hago voluntariamente. Lo peor es eso, que es voluntariamente. Fernando Hasbún, hay detalles. Ella no cobra, pero hay detalles. Mira, Rosario, la diferencia en votos fueron 26.690, 1.43%. Pero yo quiero analizar lo siguiente. La concurrencia fueron sumados PLD, PRM, de 30.35%. Y después yo hice un ejercicio y le sumé a ninguno y da 31.20% con ninguno. Hagamos una valoración, comencemos por ahí, del nivel de participación. Muy buena. Un 30-31 está en el tope de participación en primarias a nivel internacional en países donde el voto no es obligatorio. Eso por un lado. Por otro lado, yo había hecho una estimación alrededor del 30% basada en lo siguiente. Un poco, digamos, quizás suene arbitrario. En elecciones presidenciales aquí participa como el 70%. En elecciones congresionales municipales, cuando se hacían a 2 años, participa alrededor del 50%. Y yo le tumbé 20. Yo dije, de 70 a 50, de 50 a 20 menos, 30. O sea, mi estimación era que iba a participar alrededor del 30%. Y el otro factor que consideré es que a los dominicanos les gusta participar en elecciones, por lo tanto yo asumí que íbamos a estar dentro de los parámetros internacionales en el punto alto, que es ese, alrededor de 30%. Así que yo creo que fue una buena participación considerando los factores que he mencionado. Ahora, el palo está dado, Abinader por PRM, Gonzalo por el PLD, aunque queda por ver qué podría ocurrir con los reclamos del presidente Fernández, pero indudablemente que hoy hay un nuevo escenario. Hablemos de ese nuevo escenario y cómo tú lo ves hacia adelante. Sí, o sea, ya hay los dos partidos principales, tienen sus candidaturas seleccionadas en un proceso de primarias con una amplia votación. Yo creo que eso es favorable. Este país enfatiza mucho la parte negativa y el catastrofismo y esto es lo peor y no sé qué cosa. Y aquí hay muchas cosas por arreglar, eso es cierto, que hay muchas cosas por arreglar. Pero por otro lado, este es un sistema político que hemos dado en llamar democracia a partir sobre todo de la transición del año 1978, 41 años de procesos electorales. Fuera de la crisis del 94, que llevó a aquel pacto y a unas elecciones a 2 años en el 96, digamos que fue la única, interrupción de los procesos normales de elección. Lo que a nosotros nos queda como país es adecentar estos procesos y que el que gana, gana y el que pierda, pierda. Y a veces es por mucho y a veces es por poco. Pero los perdedores tienen que aprender a admitir que perdieron. No pueden siempre buscar un culpable para deslegitimar los procesos. Cuando digo esto, no estoy diciendo que no hayan irregularidades de aquí o allá o que no haya que mejorar. Hay que mejorar muchísimas cosas. Lo que hay que superar es esa idea de que muchas personas, un segmento importante de la ciudadanía, piensa que todo está mal. Y no importa el resultado, todo está mal.
Y no es así. En todos los países del mundo los procesos electorales son difíciles. En todos los procesos electorales hay un segmento que va a sufrir, que va a ser el lado perdedor. A nadie le gusta perder. Pero eso es inevitable en un proceso electoral. Entonces, yo creo que tenemos que enfatizar los aspectos positivos y mejorar sustancialmente los negativos. Bueno, la fuerza del pueblo, habrá que esperar qué hará. Pero nosotros conocemos, como el que más, que esto es normal en este tipo de procesos. Tal vez la diferencia fue lo cercano que tuvieron Gonzalo y Leonel. Yo no sé si nos encaminamos a un nuevo escenario político histórico, vamos a decirlo así. Yo creo que Hipólito, él mismo lo dijo, este era su último lanzamiento, le salió un piconazo ahí, se le enterró la bola. Y Leonel tal vez cree que tiene mucho futuro por una participación digna, vamos a decirlo así. Pero realmente Leonel, creo, jugó como candidato su última carta. Y yo creo que Margarita se pasó de contenta. Tal vez ella pudo administrarse un chin más y respaldar a su esposo. ¿Qué tú estás viendo hacia adelante? Porque aquí no hay jubilaciones ni pensiones para políticos. O sea, no hay ninguna caja que le pague. Mira, a mí me parece, en el PRM la situación es más clara, una diferencia inmensa. Yo supongo, se han dicho que Hipólito va a hablar hoy, pero yo pienso que ahí lo que va a haber es fácilmente una coparticipación en el proceso electoral. O sea, ahí yo no veo otra posibilidad. Ya la cuestión del PRM hacia adelante es cómo ellos formulan una estrategia electoral buena. El PRM necesita buscar los mejores estrategas que ellos puedan encontrar para que les guíe en este proceso electoral. Porque lo que tienen por delante no es fácil y ellos tienen que hacer muchos cambios para poder competir efectivamente. Del lado del PLD, bueno, hoy es el día después de las primarias. El PLD, independientemente de quién ganara las primarias ayer, al PLD le toca un proceso ahora de reajuste. No tienen mucho tiempo porque el proceso electoral les viene encima. Estamos en octubre. Entonces, pero inevitablemente en el PLD se necesita un proceso de ajuste. Lo que han demostrado los resultados de las primarias es que la base votante PLDista, porque el que fue a votar ayer a las primarias del PLD fundamentalmente es PLDista. Un segmentito fue que no es PLDista, o fue por probar el sistema, o fue porque quería, mira, déjame votar por este porque quizás le conviene más el PRM. O fue estimulado también un porcentaje. Lo que fuera. Sí, pero lo que tú estimulas es problemático, porque tú le puedes pagar a una persona, a ti te pueden pagar 10,000 pesos para que vayas a votar por X. Y mira, tú puedes votar por quien tú quieras a la hora de la verdad. Entonces, esa es una inversión riesgosa, digamos. Yo pienso que la inmensa mayoría de la gente que fue a votar a las primarias del PLD ayer fue porque es PLDista. Por eso hablo, no es que votara por uno o por otro, sino que tiene simpatía hacia el PLD o lo conquistaron para que fuera en chercha barrial a votar por el PLD, cualquiera de los dos. Entonces, el punto está en que los resultados muestran una base votante PLDista dividida en dos. Y mientras más cercano es el resultado, más dividido en dos están. El PLD tiene ahora un reto, y es cómo lograr la integración de esa base electoral. Que esa base electoral que se dividió por mitad en las primarias vote por la candidatura del PLD en el 2020. Ese es un trabajo que ellos tienen que hacer. En parte va a depender de cómo se resuelva la situación arriba. ¿Qué va a hacer Leonel? Leonel tiene varias alternativas. Leonel puede decir que se aleja. Dudo que se salga, porque si se sale, ¿a dónde va a ir? Bueno, tiene la opción de irse y de salirse, pero la veo más difícil esa. Pero tiene esa opción. Tiene la opción de decir, o sea, de mantenerse, pero alejado. Eso le presenta un problema a él y al partido. Él es el presidente del partido. Entonces, el PLD no está funcionando por el conflicto que hay entre el presidente del partido y la otra parte, digamos el danilismo. Entonces, para Leonel Fernández,
o sea, si él se distancia, el PLD va a tener que encontrar una forma de operar al margen de su estructura de dirección, llámese comité político. Bueno, siguiendo con Leonel y su futuro inmediato, déjame hacerte una pregunta técnica política. Leonel se enfocó anoche en un ataque frontal a la Junta Central Electoral y a su sistema. Él no tocó para nada al PLD. Exacto. Yo como asesor hubiese puesto a otra persona a decir toda esa cosa de algoritmo, de software, y él ahí apadrinando. Pero ¿tiene alguna lectura que él atacara a la Junta con lo que prácticamente invalida al órgano? Cuando digo técnico político es, por un lado, si tú crees que la Junta salió bien librada, y si Leonel, al dejar al margen el PLD, es un bajadero para la negociación. Claro, él es el presidente del PLD. Lo que él diga en contra del PLD, lo está diciendo en contra del partido que él dirige, del que él es el presidente. Entonces él no hizo eso. Claro, él culpa a la Junta. Pero la Junta, ¿qué motivación podía tener la Junta para hacer un fraude electrónico? ¿Qué motivación podía tener la Junta? O sea, la única motivación que podía tener la Junta, sí, o sea, digamos hipotéticamente, sí, la única motivación era si el gobierno le decía a la Junta, hágame un fraude, y la Junta aceptaba hacer un fraude. Claro. Entonces, si Leonel Fernández argumenta que fue un fraude electrónico, porque en esencia ese es el argumento del algoritmo y todo eso, si él argumenta eso, que busque el culpable, porque culpable no es la Junta no tiene una motivación propia de que gane uno o de que gane el otro. Que eso es lo que él no va a hacer por lo que tú acabas de decir. Es lógico pensarlo. Si haces eso, tendrías que oírte o no sé qué cosa. Exacto. Entonces, lo que él hizo anoche es simplemente para dejar ya, para encontrar un culpable, que es la práctica en la República Dominicana. El que pierde tiene que encontrar un culpable. Y lo más fácil es la Junta Central Electoral o el Estado. Esos son los dos en procesos electorales. ¿Tú ves la Junta bien parada entonces? Bueno, es que la Junta organizó el proceso. El pueblo vio los datos fluyendo. Todos lo vimos, los datos fluyendo. ¿Cuál es la acusación? Que en el 8º inning del conteo había un algoritmo de que no sé qué cosa. Y vuelvo al punto. ¿Por qué haría la Junta una cosa así por su propia cuenta? Entonces, o la acusación es falsa o la acusación tiene que ir al gobierno. Digamos, si se considera, la Junta es títere del gobierno, que en realidad es el argumento, pero que Leonel Fernández lo enfoca en la Junta Central Electoral, como si fuera un problema de tecnicismo que de manera espontánea, como no corrigieron un tecnicismo, me afectó a mí particularmente. Ahora, como estrategia política, Rosario, hay que decir que es correcto. Yo me centro en la Junta, no toco a mi partido porque tarde o temprano habrá una negociación, pero estamos dejando algo de lado y es la oportunidad que se le habrá de brindar al equipo de Fernández para demostrar que esas irregularidades, lo del código fuente y lo del algoritmo, porque también fíjate que ni atacó al PLD, pero tampoco habló de compra de votos y de esas otras grasas. De todo se centró en esto. Fíjate, perdóname, entonces yo lo que quiero que tú me expliques es que hasta qué punto de lo que se trata en esto es que Fernández, donde está el meollo de esto, es que Fernández y su equipo sean capaces ellos de demostrar que esa regularidad primero existió y que de haber existido esto le hubiese dado más de 25,000 votos de ventaja para superar. Eso a nivel de un tribunal superior electoral es harto difícil. A nivel de cualquier cosa, eso es difícil, es una acusación que no va a prosperar. Probablemente porque probar eso es imposible, prácticamente. Entonces, fíjate que a nivel de la gente, ¿qué es lo que dice la gente? La gente no está pensando en que hubo un algoritmo, que en el 8º inning metieron y que no sé cuánto. No, ¿qué es lo que la gente dice? Que compraron cédula, que los funcionarios estaban haciendo campaña. O sea, lo que el pueblo dice
para decir este proceso fue viciado son esas cosas. Leonel Fernández no se refirió a eso en lo absoluto. Él no habló de funcionarios anoche, él no habló de funcionarios en campaña, él no habló de compra de cédulas, él no habló de nada de eso. Entonces, es curioso realmente lo que él hizo, porque lo que él hizo es decir algo que no va a ser probado en la práctica, que deja una sospecha en el aire, que es típico de estas reacciones, y que no contribuye a darle solidez a los procesos electorales. Vamos a hablar algo del PRM, porque como fue mucho a poco allí, pero parece que el PRM cometió dos errores. La reserva de tantas candidaturas, por un lado, y tal vez eso de un padrón cerrado. Creo que ahí se evidenció. Ellos conservaron un poquito menos del 30% de participación, pero fue muy evidente. Por ejemplo, Faride resulta candidata con 26,000 y tantos votos, pero Paz resulta el candidato contrario con una cantidad inmensa de votos. Además del mismo rejuego, la participación democrática que hubo en el PLD en muchos lugares, incluso en el mismo Distrito Nacional. Paz, Roberto Salcedo, no recuerdo qué otros más, habían 4. Hernández Peguero. El pleito fiero, casi brutal que se dio en San Juan de la Maguana, un voto muy expreso contra Sonia Mateo en Dajabón. En Santiago, ahí se dio una combinación, Valentín se impuso, pero Abel también se impuso. Entonces ahí hubo como un ejercicio. Se movieron muchos votantes. Exactamente, entonces ese ejercicio no debió economizarse el PRM, no sé con temor a qué. Porque fíjate que Leonel la quería cerrada y terminaron conviniéndole las abiertas. Quizás Hipólito Abinader la quería cerrada y probablemente le hubiese convenido mucho más, porque era casi un seguro ganador las abiertas. Vamos a ver ese escenario del PRM actual. Sí, al PRM le pasó algo, digamos, no es igual, pero parecido a la situación del PLD en el 2016. Cuando se hace la reforma constitucional del 2015, parte del pacto de la reforma constitucional fue garantizar la repostulación de todos los congresistas e incluso de alcaldes que no tenían que ver con la reforma constitucional, pero los metieron en el combo. Entonces, en el PLD, la mayoría de las posiciones importantes se reservaron. Eso fue lo que hizo ahora el PRM. La motivación en el PRM supuestamente ha sido que ellos no podían embarcarse en procesos conflictivos, que si se hacían primarias abiertas, entonces el proceso iba a ser mucho más conflictivo dentro de ellos y que ante la fragilidad, digamos, partidaria, era mejor llevar las cosas con calma. Ahora, eso tiene un efecto en el PRM. Participó menos personas, mucho menos personas que la que participó en el PLD, fueron menos animadas porque muchas posiciones importantes no iban realmente a contienda, o si iban, nadie se presentó en contra de esas posiciones. Y además, y esto es importante, hay personas que simpatizan por el PRM, pero no están en el padrón de miembros del PRM, que hubiesen ido a votar a las primarias, pero no fueron por eso. Entonces también eso hace que el nivel de votación fuera menor para el PRM. En el futuro ellos tendrán que replantearse eso. Tanto el PLD como el PRM optaron por primarias abiertas o cerradas en función de su cálculo político, de su dinámica política. En el PLD era Danilo Medina que las quería, y Danilo Medina las quería porque ese era su seguro de vida si él no era repostulado. O sea, las primarias abiertas le daban la opción de elegir una persona de su lado. En unas primarias cerradas, y yo creo que esto queda muy demostrado, fíjense cómo en unas primarias abiertas la militancia, porque fundamentalmente votó la militancia, pero no solamente, pero fundamentalmente la militancia del PLD participa. Los votos son mitad-mitad prácticamente, entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Si esas elecciones se hubiesen hecho con un padrón cerrado, donde solo participa la militancia del PLD, pienso que hubiese sido más difícil que Gonzalo Castillo ganara. No que Danilo Medina ganara. Danilo Medina hubiese podido ganarle a Fernández en cualquiera de los dos escenarios. Pero para otra persona ganarle a Leonel Fernández era
más favorable la situación en un ambiente de primarias abiertas. De hecho, las encuestas muestran que mientras más PLDista, más inclinado estabas a votar por Leonel Fernández. Mientras más simpatizante, pero no muy PLDista era, más inclinado a votar por Gonzalo Castillo. Entonces a Gonzalo Castillo le beneficiaba ese contexto de primarias abiertas, pero antes de él emerger como candidato, quien concibe las primarias abiertas y quien le empuja es Danilo Medina. Y yo desde el principio, yo recuerdo que aquí habían especuladores que decían, las primarias abiertas es para Danilo imponer su repostulación. Y desde que yo oí eso, yo dije, eso no es así, porque Danilo puede ganar en primarias abiertas o cerradas. Ese es su seguro de vida para él. Si él no puede ir, él tener un mecanismo de selección en el cual personas nuevas pueden ganar con mayor facilidad. Y ahí está probado. Más de uno dice, se comenta mucho de que el Departamento de Estado, los norteamericanos estarían interesados no en sacar al PLD del poder, pero sí en limitar su gran poder electoral, ¿no? Ese gran control que gana en cada proceso electoral. Y llamó la atención que por primera vez, hasta en la nota de prensa de Participación Ciudadana, se agradece al Departamento de Estado vía USAID que financiara la observación electoral. O sea que la embajada, además de que solicitó observar como embajada el proceso, agarró su brazo armado social civilesco, que en temas electorales es Participación Ciudadana, le dio el dinero que necesitaba para que hiciera el trabajo. La deducción de todo esto, y no son especulaciones, porque fue así, o sea, el Departamento de Estado vía USAID financió la observación de Participación Ciudadana. Tú compartes la opinión de más de uno de que esas son señales que está enviando el Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos, hacia un PLD que debería, si no perder, por lo menos equilibrar un poco más la balanza, porque en verdad que hay una especie de unipartidismo por las debilidades del PRM. Yo tengo un tiempecito diciéndolo, que realmente dentro de la... Y perdóname que dejé la llamada, no mencioné la llamada. Dentro de la estrategia de Estados Unidos está que en los países de América Latina haya cierta alternabilidad. Ellos no quieren partidos únicos que se prolonguen demasiado en el tiempo. O sea, ellos apuestan más a que haya una alternabilidad de partidos. Y aquí se perdió la competitividad electoral desde el 2004. Es cierto que en el 2012 las elecciones fueron más cerradas, porque el PRD obtuvo un 48 y algo % y el PLD un 51 y algo, pero como quiera ganó. Entonces el PLD ha ganado todas las elecciones desde el 2004. Claro, hay que entender el contexto, todos los dominicanos conocemos este contexto, pero agregado de que el PRD se dividió. La división del PRD produce un debilitamiento aún mayor del único partido opositor que había en la República Dominicana. Y no es fácil después de una división que un partido surja rápidamente. Pero bueno, ya han pasado unos años. Es tiempo de que el PRM comience a ascender. El problema del PRM es que está mostrando el mismo patrón de la política dominicana, que es el siguiente. Alguien dice que va a ser candidato y lo intenta y lo intenta y vuelve y lo intenta. Entonces tú no generas dinamismo electoral suficiente, y el PRM está atrapado en esa situación. Lo ideal hubiese sido en el PRM, si iban a ser primarias presidenciales, que Hipólito, que ya es una persona de edad avanzada, que había participado 3 veces antes en procesos electorales, era su 4ª vez intentando ser candidato, que Hipólito no hubiese aspirado, y que Luis Abinader hubiese aspirado con otra persona con real posibilidad de competir con él. Eso hubiese sido bueno para el PRM. Rosario, nosotros por la experiencia estamos hablando ya en pasado, como un hecho consumado, pero Leonel parece que está dispuesto a defender, como dice, la voluntad del pueblo. Hay un tuit reciente, me dice producción de Leonel, si lo tienen por ahí, se lo voy a agradecer,
porque ahí está. Después de reunirme con mi equipo político, hemos decidido ejecutar mañana una serie de acciones para defender la voluntad popular que inician con la convocatoria de los observadores internacionales y el cuerpo diplomático acreditado del país. La fuerza del pueblo prevalecerá. Bueno, ahí está el tuit de Leonel. Yo creo que él puede perder 2 veces o equivocarse 2 veces. Pero bien, nosotros estamos hablando con calma, pero yo sé que hay mucha gente con la fiebre en 45 en este momento y a las armas piensan coger, pero eso es típico de la política dominicana. Rosario, las encuestas como herramienta, como instrumento, tú tienes experiencia internacional, ya tuviste qué pasó aquí, no vamos a valorar que fulano se equivocó, que otro no se equivocó, aunque hay que reconocerle a Bernardo y a La Pen que estuvo casi milimétrico, pero las encuestas, ¿eso tiene alguna autoridad, algún efecto, lo que vimos recientemente? Bueno, yo creo que el efecto que tiene es que hay encuestas que probablemente no se hacen, ni siquiera se hacen, y dan un número X a favor de su cliente. Y que hay encuestas que sí se hacen y se hacen bien, y en general van a reflejar más o menos lo que ocurre en la realidad. La Mark Penn, por ejemplo, dio un empate, 46-46, pero había un 6% de indecisos. Si tú tomas ese 6% y se lo atribuye de manera igualitaria, porque era 46-46, te va a dar 49-49. Eso anda cerquísimo de los resultados reales de ayer. Entonces, esa encuesta realmente dio en el clavo. Incluso cuando esa encuesta se publica, es la primera vez que uno tiene un parámetro para decir estas elecciones están apretadas, están muy, muy apretadas. Hubo un cambio, digamos, porque hasta ese momento lo que se veía era datos muy dispares, un 70-30. 30-70. O 30-70, sí, o 68, no sé qué. O sea, eran unos datos realmente que uno decía, bueno, es muy distante esto. Cuando sale la Mark Penn, ya hay un referente de que estas elecciones van a ser muy apretadas. Y el resultado de la Mark Penn, que se hizo público, porque hay encuestas privadas que más o menos también daban eso, pero no se hacían públicas. La Mark Penn es la que se hace pública y uno ya públicamente puede decir esto está apretado, y realmente así se produjo, unas elecciones muy apretadas. Y hay que decir que obras son amores, o sea, ahora le damos el reconocimiento a Mark Penn porque se lo ganó. Ahora, se arriesgó una cosa, realmente a publicar la encuesta. Pero una cosa importante, existe vía ley electoral, lo que sea, alguna manera de poner cierto orden en el relajo de las encuestas de posicionamiento. Es decir, cuando 2 encuestadoras en más o menos el mismo periodo hacen 2 encuestas y la ley le permite a la Junta Central Electoral solicitarle cuestionario, cómo hizo la pregunta, o sea, una serie de cosas, ¿no tendría la Junta Central Electoral la posibilidad de llamar a esta encuestadora y pedirle cuentas, o basta con estar reconocido en la Junta Central Electoral para yo sentarme con un candidato, recibo un dinero y nos entramos como pasa aquí, que el lunes yo sé que Juancito Pérez Vidal va a sacar una encuesta que me afecta y yo hablo con esta encuestadora ahí? ¿Se puede hacer algo? ¿Es posible? Muchas veces quisiéramos que alguien resuelva un problema, y hay problemas que no tienen solución, más allá de la decisión ética de los seres humanos involucrados en las cosas. La Junta Central Electoral no tiene forma, no tiene y no debe siquiera hacerlo, de obligar a una encuestadora a dar datos más certeros. No puede simplemente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con la nueva ley? Que se inscriban oficialmente en la Junta Central Electoral, por lo menos para que exista la compañía, que tiene un nombre, que tiene una condición legal, digamos. Ahora, cada encuesta la financia un empresario que nadie sabe quién es. O sea, Juan Rodríguez, nadie sabe quién es Juan Rodríguez. La idea de que ahora se iba a saber quién estaba detrás de cada encuesta es irrisoria. Y yo sabía que eso iba a pasar, porque ahora ponen un nombre X de alguien irrelevante que nadie conoce. Tú no puedes decir es este grupo empresarial o aquel grupo empresarial, porque aparece el nombre de cualquiera.
Entonces esa es la forma como evaden el que supuestamente iba a ser un dato. Vamos a saber quiénes son los grandes grupos empresariales o políticos detrás de esto. Entonces no es posible. Yo creo que tenemos demasiadas encuestas y procesos electorales para que la gente aprenda que ya sabemos cuáles son las encuestas creíbles. Yo desde hace mucho tiempo decidí prestarle atención a las encuestas, para fines electorales, a las encuestas que publican los principales medios de comunicación, siempre y cuando lo hagan con una empresa de reconocimiento. O sea, cuando se da la combinación de una empresa de reconocimiento que va conjuntamente con un medio de comunicación, es la mayor probabilidad de que esa encuesta esté bien hecha. ¿Que se puede equivocar? Claro. La estadística es una ciencia de la probabilidad. Pero por lo menos si hay una buena encuestadora y un medio de comunicación importante detrás, eso vale mucho. Y también la transparencia, porque aquí se da mucho el hecho de que yo como cliente te pido a ti, Rosario Espinal, SRL, Demoscopic, y que me hagas una encuesta, pero yo te pido que solamente me midas a estos 5 señores. Entonces, como solamente te pongo esos 5, salen unos resultados que no son la realidad. Ahora, esos 5, el beneficiario va a venir aquí, va a decir, fíjate qué bien me fue. Y no hay mentira. Lo que no se le ha dicho al país es que usted sacó el 23 porque el cliente le dijo a la encuestadora que solo midiera esos 5. Hace poco salió una encuesta extrañísima donde, por ejemplo, Margarita Cedeño no aparecía en nada. Bueno, no, eso es válido. El cliente le dijo, no me mida a la doctora Cedeño. Sí, pero no se hizo la observación en un país donde el analfabetismo funcional es altísimo, la gente lo que piensa, pero mira qué raro. Lo que pasa es que si tú eres una, o sea, si tú tienes una buena encuestadora y tú lo que le dices es, mira, yo quiero saber por dónde anda la intención de voto en la sociedad dominicana. Y eso es esa es tu tarea. Entonces tú tienes que poner expertos a que hagan las preguntas adecuadas. Tú no le puedes decir a la encuestadora, mira, no me mida fulano, sácame fulano. No, hay personas que han estudiado, que son especialistas, que se rompen la cabeza pensando en cuál es la mejor forma de yo captar el objetivo que tengo, que es saber cuál es la intención de voto de la sociedad dominicana en este proceso electoral. Mira, uno debe aprender de los hechos pasados, de la experiencia. Yo estuve pensando ahora en el famoso fraude colosal del 90 del PLD, pero llegó un momento, el PLD sacó una cantidad significativa de diputados, algunos senadores, muchos alcaldes. Entonces hubo fraude colosal contra Bosch, pero no lo hubo a nivel congresional y municipal, entonces se dio un tranque. Yo recuerdo que los diputados de Santiago querían fundar una nueva república. Ya, vamos nosotros a declararnos ganadores, nosotros aquí. Entonces la vida misma impuso una dinámica. Con el algoritmo y esto de Lionel probablemente te pase lo mismo, porque él sacó un poquito más de senadores, eran 3, me llegan como 4 a la cabeza, pero hay muchos alcaldes, muchos diputados, que son seguidores de Lionel, que no es verdad que ellos, después que se fajaron por su candidatura, ahora la van a arriesgar. Además que el algoritmo ese también se supone que influyó en el PRM. Habría que ver cómo alteró. Para donde voy es a lo siguiente. El asunto de la reserva de candidatura, yo creo que todavía perjudicó más al PRM para febrero. Porque en el PLD hubo una fiesta, una lluvia de alcaldes, de regidores, incluso inscribió más de 2.000 candidaturas que el PRM. Entonces yo no sé si eso vale analizarlo desde aquí, pero creo que el PLD está mejor posicionado para febrero que el PRM. Pero por varias razones, no solamente no solamente porque hizo primarias abiertas y llevó muchísimos candidatos. Esa es una de las razones, pero también porque de entrada tiene más incumbentes. Los incumbentes se eligen con mayor o se reeligen con mayor facilidad que alguien nuevo que está tratando de ganar esa posición. Tercero, el PLD tiene mucho mejor estructura organizativa para un proceso electoral. Cuarto, el PLD tiene más dinero que el PRM para una campaña. O sea, hay muchos factores que favorecen un triunfo del PLD en las elecciones. Incluso tengo entendido que el PRM está
bastante interesado en que se unifiquen las elecciones, porque si no, si al PRM le va mal en las elecciones de febrero, entonces es muy complicado mejorar la perspectiva para las elecciones de mayo. Entonces, es un gran desbalance que hay, es un gran desbalance. Yo he dicho muchísimas veces, y yo sé que hay gente que no está de acuerdo, yo he dicho muchísimas veces, desde hace tiempo, que para desmontar un partido dominante del poder no es con cháchara. Para tú desmontar un partido dominante del poder necesitas algo muy fuerte. Y una de las cosas más fuertes que te puede llevar ahí es una crisis económica. Yo no estoy deseando una crisis económica. De ninguna manera puedo desear para el pueblo dominicano una crisis económica. Pero es uno de los factores que debilita un partido dominante en el poder y le da la posibilidad a alguien que entre. ¿Cuál es la otra? Porque hay otra también. La otra es una oposición muy bien organizada, muy bien articulada, muy bien pensada, con muy buenos candidatos, que pueda presentar una ofensiva creíble. Y eso es posible, pero tiene que existir esa oposición. En la República Dominicana hay espacio, aquí hay descontento, aquí hay mucho descontento, aquí hay mucha gente que quiere un cambio. Pero la oposición tiene que darle esa posibilidad. Y ahí es donde está la situación. ¿Va a esperar la República Dominicana una crisis económica que debilite al PLD para que llegue la oposición al poder? ¿O va a generar la oposición la suficiente fuerza, la suficiente atracción para lograr conquistar una mayoría del electorado? Una situación difícil, que por cierto enviamos un saludo a los centenares de ciudadanos que han venido a apoyar a Rosario Espinal. Por eso ustedes escuchan ese coro al final, que hay una candidatura. Tiene tu fan, Rosario. Cuando te invitamos se llena la gradería. No sabía yo. Pero hay unos elementos, tú decías, la crisis económica. Sin crisis económica, pero también si no hay crisis económica y hay un gobierno popular, en el sentido de que cuando se va a la evaluación, el PLD lleva 10, 13, 9, 14, 15 puestos de ventaja. Pero el problema de la estrategia, existe la posibilidad de que el PRM sea capaz de desarrollar lo que no ha desarrollado ahora, y es una estrategia a partir de la bendita realidad. ¿Qué es la bendita realidad? Los chanchullos que hemos visto siempre. El partido gobernante lleva una ventaja ilegal, inmoral, lo que tú quieras. Ahora, esto ha sido así desde el 66 hasta ayer, como las 11. Entonces, tú tienes que desarrollar una estrategia a partir de eso. Ahora, ¿qué explica que esto, que uno lo dice 200 veces, tú lo has escrito 1232.8 veces, porque tú sabes que yo te leo, pero uno ve que no hay reacción? Hay otra explicación. Porque hay gente inteligente, amiga de uno, y ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es, para ser justa, no es fácil subir un partido después de una división. El PRD se dividió en el 2014, vamos a poner 2014 de fecha, hace 5 años. No es fácil. Y eso que heredaron 30 y pico % de los votos del PRD, pero no es fácil subir un partido nuevo. Ese es un costo de la división. Sin llamarse Juan Bosch, además. Exacto. Una la división. Segundo, ahí no hay una figura como un Bosch, como un Peña Gómez, o sea, ahí no hay una gran figura. Cuando un partido no es lo suficientemente fuerte, necesita de liderazgos carismáticos. Y yo no lo estoy diciendo en sentido negativo eso, no. Es que necesita liderazgo carismático, porque ¿con qué tú le llegas a la gente? ¿Con qué tú le llegas a la gente? Si tú no tienes una gran organización, si tú no tienes mucho dinero, tú le tienes que llegar a la gente vía carisma, vía que la gente, ¿qué es carisma? Que tú le caigas bien, que la gente confíe en ti, que lo que tú dices se convierta en un motivador de los votantes. Y eso hace falta en el PRM. Una palabra fundamental, es la confianza, estúpidos, generar confianza. Muchísimas gracias. Pero antes de que te vayas, Rosario, ¿tú crees que es posible crear un candidato en 6 o 8 meses? Yo creo que sí. Fabricarlo, hacerlo. Me refiero a Gonzalo. Bueno,
Ahí está fabricado en las primarias. Ya ese es otro tema. Yo no sé si da tiempo de hablar de eso. No va a dar tiempo, pero esa es la zapata que tiraron ahora. Falta levantar el edificio, el pañete y la pintura final. Pero no era fácil ganarle a Leonel Fernández, 3 veces presidente, líder del PLD, presidente del partido. Esa no era una tarea fácil. Bueno, ya tenemos la primera pregunta de la próxima entrevista. Rosario Espinal, socióloga de las del Número Dominicano y también estadounidense y analista política muy fina, ya lo han visto. Muchísimas gracias, Rosario, como siempre. Gracias. Continuamos.